Hola, estudiantes online, queridos estudiantes online. Bueno, ahora estoy con este micrófono, espero que me escuchen mejor. Vamos a ver cómo sale. En esta clase especial, un tema tan complejo como es Passive Voice, voz pasiva. Eh, Esto es para estudiantes avanzados, o sea, ustedes saben que voz pasiva se enseña a partir en los colegios secundarios de tercero, cuarto, en los colegios bilingües a partir de tercer año, generalmente. Y bueno, si bien explico en castellano, hay oraciones que se supone que deberían ya entender o lo ideal es que primero sepan todos los tiempos verbales para luego ir a voz pasiva. Antes de presentar la voz pasiva debemos hablar qué es la voz activa. Reconocemos una oración en voz activa cuando presenta verbos transitivos, transitive verbs. ¿Qué es un verbo transitivo? Es cuando tenemos sustantivos detrás del mismo, vale decir objeto directo u objeto indirecto. En inglés, cuando tenemos objeto directo, son cosas. Por ejemplo, en este caso, Mary makes delicious cakes. Mary prepara tortas deliciosas. Delicious cakes sería objeto directo. Tom loves Mary. Mary, objeto indirecto, indirect object, porque es una persona. Nosotros necesitamos estos objetos directos o indirectos, vale decir verbos transitivos en una oración, para poder tener voz pasiva, para poder hacer una oración en voz pasiva. ¿Ok? Si yo digo en inglés, Susan is studying, no puedo pasar esa oración a voz pasiva, porque me falta un objeto. Susan está estudiando. ¿Qué está estudiando? Ahora, si yo dijera, Susan is studying English, ahí sí puedo pasar esa oración a voz pasiva porque tengo el objeto detrás, que sería English. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a formar una oración en voz pasiva en inglés? Siempre colocamos primero el objeto, ya sea directo o indirecto, object. Luego colocamos el verbo to be en el tiempo verbal de la oración en voz activa, luego que funcionará como auxiliar verbal. Luego colocamos el past participle, el pasado participio del verbo de la voz activa, eso sería la tercera columna. Y en algunos casos colocamos el agent, el agente. ¿Qué es el agente? Tiene que ver, la preposición by más el sujeto de la oración de la voz activa. Por ejemplo, en esta oración, ¿ven? Mary makes delicious cakes. Cuando usamos la voz pasiva, tenemos dos usos primordiales. Uno de los usos es cuando quiero enfatizar el objeto, ya sea directo o indirecto. Por ejemplo, en este caso quiero enfatizar delicious cakes, ¿ok? Entonces, primero dijimos que va el objeto, delicious cakes. Luego el verbo to be en el tiempo de la oración en voz activa. La oración en voz activa está en simple present. Por lo tanto, el verbo to be, simple present. Are. El pasado participio del verbo principal, the past participle of make, made. Y acá coloco el agente porque es importante para la oración. Entonces, by Mary. Por lo tanto, la oración me queda, delicious cakes are made by Mary. Fácil, ¿no? Explicado de esta forma gramaticalmente, si ustedes hacen esta fórmula y prestan atención a las partes de la oración, no es complicado. Para nosotros los hispanohablantes es complicado porque nosotros no usamos la voz pasiva. Yo no digo, tortas deliciosas son hechas por Mary. ¿Ok? Tom loves Mary. Acá tengo un objeto indirecto. Entonces Mary is loved by Tom. Usamos mucho la voz pasiva en inglés para enfatizar objetos o cuando el sujeto de la oración en voz activa es incierto, lo desconozco o es irrelevante. O sea, es obvio. En este caso no usamos agentes, ¿ven?
Acá también les anoté los pronombres que no pasan a ser agentes, son they, ellos, people, cuando hablo en general, somebody, alguien, impersonal you. Ahora vamos a ver los ejemplos. People speak English all over the world. La gente habla inglés en todo el mundo. ¿Qué es lo que me interesa? English. El objeto directo. Por lo tanto, está en presente. English is spoken all over the world. No digo is spoken by them o by people. No coloco el agente. ¿Por qué? Porque es incierto. O sea, lo que me interesa es que se habla inglés en todo el mundo. De hecho, esto en castellano decimos se habla inglés en todo el mundo. ¿Ok? No decimos inglés es hablado por la gente en todo el mundo. Nosotros en castellano tenemos lo que se llama pasiva con C. Como ven, hay una diferencia bastante abismal entre lo que es, en este caso, el uso de la voz pasiva en castellano y el uso de la voz pasiva en inglés. Police arrests thieves every day. La policía arresta a los ladrones todos los días. Thieves are arrested every day. Ven, acá me interesa el objeto indirecto. Thieves. ¿Y por qué no pongo by police? ¿Por qué no pongo el agente? Porque es obvio, ¿quién va a arrestar a los ladrones? Yo no puedo salir a arrestar a los ladrones. ¿Entienden? Entonces, por eso decimos que es irrelevante. Cuando el sujeto de la oración en voz activa es irrelevante, no pasa a ser agente en la oración en voz pasiva. How do you usually do this? ¿Cómo usualmente haces esto? Quedaría mejor, how is this usually done? No pongo by you, porque ese you no es como vos lo haces personalmente, sino es el impersonal. ¿Cómo se hace esto usualmente? ¿Ok? En este caso tengo una pregunta. Yo puedo tener voz pasiva en interrogativo, en negativo, con preguntas. Y si tengo una pregunta, como siempre el orden de una pregunta, palabra interrogativa, el verbo to be, que en este caso funciona como auxiliar, pronombre, que sería el objeto directo, y el verbo principal, que sería past participle, siempre, el pasado participio del verbo principal, y no coloco agente porque es en general. Thieves often steal people on this street. Los ladrones con frecuencia roban a la gente en esta calle. People es el sujeto, es el objeto indirecto. Simple present. People are often stolen on this street. Se roba a la gente con frecuencia en esta calle. Ok, no coloco by thieves, porque ¿quién va a salir a robar? Ladrones. Es irrelevante. ¿Ok? La voz pasiva en otros tiempos verbales. ¿Qué pasa si yo la paso a simple past, a pasado? Shakespeare wrote Romeo and Juliet in 1594. Shakespeare escribió Romeo y Julieta en 1594. Siempre lo que pasa a otros tiempos verbales es el verbo to be. El verbo to be me determina el tiempo verbal. ¿Por qué? Porque es el auxiliar. Entonces me quedaría Romeo and Juliet was written by Shakespeare in 1584. Present continuous. They are building new schools in this area. Están construyendo ellos, no sé quién, nuevas escuelas nuevas en esta zona, en esta área. Ven, en castellano yo puedo decir están construyendo. O sea, puedo omitir el sujeto y colocar sujeto tácito. Pero en inglés siempre lo debo colocar. Entonces esta oración queda mejor en voz pasiva, porque el sujeto es incierto. Por lo tanto empiezo con el objeto directo. New schools, que es lo que quiero enfatizar además. New schools are being built in this area. ¿Ven? Are being. El present continuous del verbo to be. Immediate future going to future. Dad is going to make a barbecue in the evening. Dad va a preparar, papá va a preparar un asado por la noche.
Sujeto, objeto directo, a barbecue. A barbecue is going to be. Coloco el verbo to be en el tiempo verbal que yo quiero. ¿Ven? En este caso, immediate future. A barbecue is going to be made by Dad in the evening. En este caso coloco el agente porque es obvio, es Dad. Es papá, no es que es el vecino. Simple future o futuro con will. Teachers will teach students the coronavirus protocol tomorrow. Los docentes enseñarán a los estudiantes el protocolo del coronavirus mañana. ¿Qué pasa? Acá tengo dos objetos. Students, que es objeto indirecto, y the coronavirus protocol, que es el objeto directo. Cuando tengo dos objetos, siempre debo comenzar por la persona. Vale decir, objeto indirecto. Y en este caso puedo omitir el agente, porque ¿quién va a enseñar si no son los docentes? ¿Quién enseña? Normalmente los docentes, más a los estudiantes. Entonces, students will be taught the coronavirus protocol tomorrow. Si tenemos dos objetos, directo e indirecto, siempre comenzamos por el indirecto. Ahora tenemos modal verbs. ¿Se acuerdan los verbos modales? Por ejemplo, you can, must, may, should, will, would, do this now. Acá les puse todos los verbos modales que están en otro video. Véanlo. Cuando tengo un verbo modal, ¿qué pasa? Como tengo que conjugar el verbo to be en el tiempo o estructura de la oración en voz activa, entonces coloco el verbo to be con dicho verbo modal. O sea, this, can, must, may, should, will, would be y el participio del verbo principal. Done now. ¿Ok? Esto puede, debe, podría, debería, tal vez sería hecho ahora. Present perfect. Sue has studied English for 4 years. English has been studied by Sue for 4 years. ¿Ok? O sea, siempre coloco el verbo to be en el tiempo que yo deseo. Past continuous. Tim was cooking dinner at this time yesterday. Dinner was being cooked by Tim at this time yesterday. ¿Ven? Was being. O sea, lo que paso a past continuous es el verbo to be. Bueno, cualquier duda que tengan, como siempre, háganme preguntas o si necesitan algún video, como los videos que me están pidiendo, por supuesto que estaré a su disposición. Muchísimas gracias. Nos vemos.